La semana anterior, Pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Pentecostés. Esta semana iniciamos nueva serie, El Evangelio de nuestra Salvación, y el tema es Salvo de Dios, que nos compartirá Pastor Daniel Trápala. Y el versículo de la semana es: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Te invitamos a compartirlo con tu familia y hacerte las preguntas: ¿qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Wow, Señor, ¿qué cosas estás haciendo este día, en esta hora, en este lugar? Tu Espíritu Santo se está moviendo con poder, con libertad, con autoridad. Nosotros te damos toda la libertad, Espíritu Santo, todo el poder, toda la autoridad, todo es tuyo. Esta iglesia es tuya, este sitio es tuyo, estas ovejas son tuyas y tú tienes todo, Señor, toda la intención de moverte, de tocar corazones, de transformar vidas, de cambiar maneras de pensar, de hablar, de comportarnos. Tú quieres transformarnos y mejorarnos y hacernos, ¿qué digo mejorarnos? Cambiarnos por completo, Señor. Y tu palabra es lo que tú usas para transformar nuestra vida, para transformar nuestra mente. Tu palabra es lo que tú siembras en nuestro corazón y echa raíces y se extiende en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra vida. Tu palabra es la que nos cambia por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por aplicar la palabra en nuestra vida. Y en este momento nos exponemos, nos abrimos a tu palabra, nos disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para recibir tu palabra, para que quede sembrada en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, para que eche raíces profundas, para que dé fruto en nuestra vida y nos cambie para siempre. Aquí estamos, Señor, aquí estamos para recibir tu palabra. Y en este momento, en el nombre de Jesús, cualquier cosa que nos esté preocupando, cualquier cosa que nos esté angustiando, cualquier cosa que nos quiera distraer de tu palabra, la rendimos a tus pies en el nombre de Jesús. Si hay cualquier cosa que te esté preocupando o angustiando o queriendo distraer en este momento, dile: lo rindo a tus pies, Jesús. Lo rindo a tus pies. Ese pago pendiente lo rindo a tus pies. Esa deuda la rindo a tus pies. Esa enfermedad la rindo a tus pies. Esa situación familiar, matrimonial, con ese hijo, con esa hija, lo rindo a tus pies. Ese problema con mi papá, con mi mamá, lo rindo a tus pies en el nombre de Jesús. Y aprovechamos este momento para bendecir y declarar tu poder, tu autoridad, tu gracia sobre las peticiones que están en esta cajita y las que no están tan bien. Y reconocemos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestra justicia, nuestra reconciliación, nuestra paz. Y hablamos en el nombre de Jesús, salvación de nuestros seres queridos, sanidad de enfermedades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Provisión sobrenatural sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. En el nombre de Jesús hablamos liberación, libertad de adicciones, de todo tipo de adicciones. En el nombre de Jesús hablamos con tu poder, con tu autoridad, en tu nombre. Reconciliación entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, entre compañeros, entre familiares. Y hablamos una sabiduría y una inteligencia espirituales, sobrenaturales y soluciones sobrenaturales para la solución de problemas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora, sin que nada nos distraiga, haciendo a un lado cualquier problema y cualquier situación, recibimos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hoy estamos iniciando una nueva serie. La serie se llama El Evangelio de nuestra Salvación. ¿Cómo se llama? Súper. Y el domingo primero de esta serie, el domingo de hoy, 4 de junio, el título del día de hoy es Salvo de Dios. ¿Cómo se llama? Eso.
Nuestro versículo de la semana lo escuchamos hace rato. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí viene el nombre de la serie, el evangelio de nuestra salvación. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas, las buenas noticias de que somos salvos por fe, por gracia, por medio de Jesús. Ese es nuestro versículo de la semana y también es el lema prácticamente de todo nuestro mes, el evangelio de nuestra salvación. Y un pasaje paralelo o relativo que quiero que medites en él, quiero que te lo lleves, quiero que te lleves 2 versículos esta semana, no nada más uno. ¿Aguantas 2 para una semana? Sí, eso, los que se aguantan muy bien. Isaías 53:5. Isaías 53:5 es un versículo digno de ser memorizado. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En estos 2 versículos puedes aplicar lo mismo. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Puedes sentarte con un versículo y simplemente repetirlo mentalmente o en voz alta y dejar que la palabra penetre en lo más profundo de tu ser y te cambie de adentro hacia afuera. Llévate los 2 de tarea. ¿Ven? Entonces, la serie de mayo fue sobre el poder del evangelio. Esta vez es el evangelio de nuestra salvación. La vez pasada, el mes pasado, hablamos del evangelio prometido y cómo durante la historia Dios preparó todo para la venida de su Hijo. Hablamos de la importancia de los 40 días que Jesús pasó con sus discípulos después de resucitar y de su ascensión y finalmente de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Qué fiesta tuvimos hace 8 días, ¿verdad que sí? Eso. En junio estamos hablando entonces del Evangelio de nuestra salvación y quiero recordarles también el lema del año. Es el año del Evangelio. Di conmigo, año del Evangelio. Y nuestro versículo lema de todo el año es Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Poder de Dios para salvación. Y tú puedes decir, pues ¿salvo de qué? Y primeramente, como vamos a aprender el día de hoy, somos salvos de Dios. ¿Cómo que salvos de Dios? Eso suena raro, ¿verdad? ¿Dios nos salvó de Dios? ¿Jesús nos salvó de Dios? A ver, yo me rasco la cabeza con la mano que me queda. ¿Cómo que salvo de Dios? ¿Qué significa ser salvo de Dios? Pues si Dios es amor, siempre decimos que Dios es amor y es verdad. Entonces, ¿cómo que salvo de Dios? El problema, o uno de los grandes problemas con respecto a la salvación es que no reconocemos la trascendencia de nuestra condición. El castigo que ya estaba sobre nosotros o ya está sobre nosotros si no hemos creído en Jesús. Algunos piensan que no necesitan ser salvos de nada. Y la Biblia no enseña eso. Hay 2 versículos muy importantes que tenemos que sabernos de memoria. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una de las cosas que hago cuando comparto el evangelio con alguien que no lo conoce, le digo, Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo murió por nuestros pecados. Y si alguien dice que no ha pecado, ya pecó por mentiroso. Todos hemos pecado. No hay nadie en toda la historia de la humanidad que no haya pecado. Solamente Jesús ha vivido sin pecar. Todo el resto somos una bola de pecadores. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada más con estos 2 versículos ya entendimos que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿necesitamos salvación? ¿Sí o no? Exacto, somos salvos entonces de Dios. Lo que nos dice la Biblia es que necesitamos ser salvos de la ira de Dios. Di conmigo, Romanos 5 del 8 al 10. Si estás tomando notas, Romanos 5 del 8 al 10. Dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. Di conmigo, salvos de la ira. Esto es el meollo del asunto el día de hoy. Somos salvos de la ira de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay mucho que meditar en este pasaje. Hay tanto que sacar en estos 3 versículos. Vamos lento otra vez. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Ok? Si tienes duda que Dios te ama, lee esto otra vez. ¿Cómo te demostró Dios su amor? Cuando todavía eras pecador, siendo aún pecadores. Todavía no te arrepentías, todavía no le pedías perdón a Dios, todavía no le entregabas tu vida, todavía no recibías el perdón de tus pecados, todavía ni te importaba nada de Dios. ¿Te acuerdas de ese tiempo? Antes de que tú conocieras de Jesús, antes de que tú escucharas la palabra, antes de que te importara si Dios te amaba o no te amaba, o te perdonaba o no te perdonaba, Él ya había muerto por ti en la cruz. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Bueno, todavía ni nacíamos, pero cuando nacimos en pecado. Y Él ya sabía todo lo que íbamos a hacer y Él ya nos estaba perdonando. Ese es el amor de Dios. Pues mucho más, o sea, con mayor razón, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? Ahorita vamos a aprender. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, hubo un pago, porque la paga del pecado es muerte, por eso el Hijo de Dios murió, para pagar por nuestro pecado, para reconciliarnos con Dios. Seremos salvos por su vida. En otras palabras, la justicia de Dios, o la santidad de Dios, reclama justicia. Hemos hablado mucho acerca del amor de Dios y de la gracia de Dios, y de vez en cuando hemos tocado el tema de la santidad de Dios y la justicia de Dios. En pocas palabras, la santidad de Dios significa que en Él no hay una gota de maldad. Santo significa apartado y puro, o sea, que es el grado de pureza de Dios, es el máximo grado de pureza. No hay una sombra de maldad, una gota de maldad en todo su ser. Santidad significa que no hay pecado en Él, nada, cero. Y tampoco puede haber pecado delante de Él. Nadie que sea pecador puede estar delante de Dios. Újale. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pagar por el pecado. Esa es la justicia. Si Dios perdonara nuestros pecados así nada más porque sí, entonces Él no sería justo. Él, aparte de ser santo, es justo. Y el pecador no puede quedar sin castigo, porque entonces sería un Dios injusto. Es más, tú mismo reclamas justicia. ¿Cuántas veces en la vida? Cuando dices, esto es injusto, estás reclamando justicia. Cuando te peleas con alguien o te hacen una injusticia, dices, no es justo, tú mismo reclamas justicia. Siempre reclamas justicia para ti, ¿verdad? Pero no reclamas que se haga justicia contigo. Nadie reclama, no, sí, es cierto, tengo que pagar. Hombre, te ponen una multa y ¿cómo te pones? Entonces, la santidad y la justicia. Tiene que haber una paga del pecado. Y entonces el amor de Dios. ¿Cómo se combinan? ¿Cómo se encuentran? ¿Dónde se pone junto la santidad, la justicia y el amor de Dios en la cruz? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sigue siendo santo, sigue siendo justo y sigue siendo amor. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo amor. Todo eso está combinado en estos 3 versículos de Romanos 5. Y entonces, hablando de la ira, el tema de la ira de Dios, aunque es confuso para nosotros, ¿cómo puede Dios airarse si Él es amor? Romanos 1:18, si estás tomando notas. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Híjole, hay tanto que sacar de aquí. Porque la ira de Dios se revela.
O sea, se muestra, se deja ver. ¿Dónde? Desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Lo contrario de piedad. ¿Qué es piedad? Es vivir una vida conectada con Dios. Toda impiedad, todo lo que va en contra de Dios. E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Su palabra es verdad. Todo lo que detiene con injusticia la verdad, o todos los que detienen con injusticia la verdad. No podemos pasar por alto que Dios, con la misma intensidad que ama la justicia, aborrece el pecado y la maldad. Dios aborrece el pecado y la maldad. ¿Hay algo que tú aborrezcas? Pregunto. A lo mejor ¿hay una comida que aborrezcas? No lo puedes ni oler, que te dé asco cuando la hueles. Y que si llegas a una fiesta y resulta que están cocinando eso, ¿qué haces? Pero es que no la puedes ni ver, ni oler, ni saber que está cerca. Que te da asco, que te da ansiedad. ¿Hay algo que aborrezcas? Bueno, Dios aborrece el pecado y la maldad. No lo puede ni ver, ni oler. No se lo pongan cerca. Dios aborrece el pecado y la maldad. Y Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oh, wow. ¿En serio dice eso la Biblia, pastor? Sí dice. Y acuérdense lo que les he dicho otras veces. No porque está en la pantalla quiere decir que así sea. Confirmen en su Biblia. Juan 3:36. Yo puedo poner en la pantalla lo que quiera. ¿Sí dice? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Ya vieron que sí dice? ¿O nomás me están creyendo porque sí? A ver otra vez. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí dice así tu Biblia? La mía también. Entonces, ¿sobre quién está la ira de Dios? Sobre el que no solamente no cree, sino que rehúsa creer. Dice, no quiero y no voy a creer. La ira de Dios existe entonces porque la santidad, la justicia y la rectitud de Dios existen. Debido a que Dios es santo, es único. Debido a que Dios es justo, se aplica su justicia. Debido a que Dios es recto, Él tiene un estándar. Y el que está fuera del estándar está bajo la ira de Dios. Oh, wow. ¿Sí? Pero Dios ¿es enojón? Pregunto. ¿Te imaginas a Dios como un volcán en erupción, lleno de ira? ¿Te imaginas a Dios, un Dios explosivo, así como tú cuando encuentras un carrito de tu hijo en el camino? Y dices, me voy a matar con esta cosa, piezas. ¿Te imaginas a un Dios como tú? Gracias a Dios que no. Al mismo tiempo que hay lugar para la ira de Dios, Dios es lento para la ira. Di conmigo, Dios es lento para la ira. En la Biblia encontramos estas dos palabras, lento para la ira y tardo para la ira, que significa lo mismo. No le vas a sacar el tapón así a la primera, como a ti. Cuando Dios se presenta con Moisés, una de las cosas que dice en Éxodo 34:6 es lento para la ira, tardo para la ira y grande en misericordia. ¡Ay, Dios mío! Escucha, tardo para la ira y grande en misericordia. Es más, di conmigo, por favor, lento para la ira y grande en misericordia. Ay, haz una pausa, por favor, cierra los ojos. Di gracias, Señor, porque eres lento para la ira
y grande en misericordia, si no, ya no estaría yo aquí. Ya no estaría yo aquí, Señor. Y esta frase, lento para la ira o tardo para la ira, lo encontramos por toda la Biblia. No nada más en Éxodo, está en muchos de los salmos. Anota, no los vamos a ver, pero anota. Salmo 86, 15, Salmo 103, 8, Salmo 145, 8. Repito, Salmo 86, 15, Salmo 103, 8, Salmo 145, 8. Lo encontramos también, como dije ahorita, en Éxodo, y lo volvemos a encontrar en Deuteronomio, y lo volvemos a encontrar en los profetas. En Ezequiel también menciona que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Qué maravilloso Dios tenemos, porque de verdad que tú y yo ya no estaríamos aquí si fuera rápido para la ira. Ay, fíjate lo que dice Ezequiel 33, 11. Anota, Ezequiel 33, 11. Para que veas tu Dios cómo es. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Impío es lo de impiedad, lo diré en contra de Dios. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Wow. Vivo yo es como decir, juro por mí mismo. Dios está diciendo, te juro por mí mismo, que yo no quiero matar a los impíos. ¿Verdad que Dios es mejor que nosotros? Mucho mejor. Híjole, no, mejor ni entro en ese tema. ¿Pero alguna vez has deseado que alguien se muera? No me contestes. Vivo yo, juro por mí mismo que no quiero, no deseo, no sueño, ni planeo la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Eso me recuerda, y no está en mis notas, un pasaje de Pedro que dice que Dios es paciente para con nosotros, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios, el anhelo de Dios es que todos sean salvos de la ira de Dios. Porque la ira de Dios está ahí, disponible para el que rehúse creer. Ya vimos, ¿verdad? Pero Él no dice, yo estoy esperando el momento para castigarte. ¿No es cierto? Él dice, no quiero que te mueras. Arrepiéntete. ¿Qué es el arrepentimiento? ¡Ay, Dios, soy un gusano! Hombre, eso no sirve de nada. Yo les he contado la anécdota o la ilustración. Cuando vas en la vía rápida y se te pasa la salida, ¿a quién le ha pasado? Que va distraído, hablando por teléfono, lo que tú quieras y mandes y de repente ves pasar tu salida. Y la siguiente salida está por allá. Y entonces yo, así como soy medio desesperado, medio impaciente, de repente le voy pegando al volante y digo, tonto, me pasé la salida. ¿De qué me sirve si no agarro la siguiente salida y me regreso? Me puedo tontear todo el camino y llegar hasta Tecate. Así es cuando nos tonteamos tú y yo, pero no nos arrepentimos. Te puedes tontear, puedes llorar, puedes hacer berrinche, te puedes regañar. Puedes hacer lo que quieras, pero si no hay arrepentimiento no te sirve de nada. Es lo que está diciendo Dios aquí. Arrepiéntete. Yo no quiero que te pase nada malo. Arrepiéntete. Wow. Qué Dios tan bueno tenemos. Cuando hablamos de la ira de Dios, nos estamos refiriendo a su justa y recta reacción en contra del pecado. El pecado es una confrontación directa en contra de la santidad de Dios. Es en contra de la naturaleza de Dios. Y Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que su amor siempre ha sido el mismo y su ira siempre ha sido la misma.
Unas personas han sembrado el error en la iglesia de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enojón, irascible, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que es puro amor y pura gracia. No. Él siempre ha sido amor y gracia y siempre ha habido lugar para la ira. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu lugar? Ay, no sabía que yo escogía mi lugar. Sí, tú escoges tu lugar. ¿Yo escojo mi lugar? Sí. Solo sombra. Ira o gracia. Porque hay de los dos. Siempre ha habido de los dos. ¿Dónde estás tú? Y entonces, ¿cómo me cambio del asiento de la ira al asiento de la gracia? En Jesús. En Jesús. Isaías 53:5, otra vez dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido. Siempre que digo molido, me imagino a alguien molido a golpes. Y fue molido a golpes. Por nuestros pecados. El castigo, escucha, el castigo, di conmigo castigo, de nuestra paz fue sobre él. Esto siempre me ha impresionado, me ha impactado, me ha conmovido. ¿Sabes por qué Dios no te ha castigado? Porque ya castigó a Jesús. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí sabes que la enfermedad es un resultado del pecado? Pero si Cristo llevó nuestros pecados, también llevó nuestras enfermedades. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Tiempo pasado, 700 años antes de Cristo, Isaías. Efesios 1:13, nuestro versículo de la semana. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 3 verbos, ¿cuáles son? Oído, creído y sellado. Fuisteis sellados. Es como conjugación de esos de haber sido. Fuiste sellado. ¿Cuál? Para haber sido sellados, lo primero fue oír y creer. ¿Qué pasa si nada más veniste a la iglesia y oíste, pero no creíste? ¿Todavía no estás ahí? Sorry. Que no es como igual que venir a misa nomás el domingo y ya cumplí ya. No. Oído y creído. Y entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Oír y creer. Entonces, ¿no todo el que viene a la iglesia es salvo? No. Oído y creído. Y aparte de todo, malentendemos el concepto de creer. ¿Tú sabías que el diablo cree en Dios? ¿Y entonces por qué no es salvo? Porque no se ha arrepentido, ni se arrepiente ni se va a arrepentir. Y aparte, esa es otra historia en la teología muy interesante. Adán lo tentó la serpiente, ¿de acuerdo? ¿Al diablo quién lo tentó? Él solito. Se halló maldad en él, estando en el cielo, delante de la santidad de Dios. Bueno, el punto es que el diablo cree y tiembla, pero no es salvo. Y entonces, ¿eso está en la Biblia? Claro, Santiago 2:19. Apúntale bien. Santiago 2:19 dice que el diablo cree y tiembla. Los demonios creen y tiemblan. ¿Qué loco, no? Entonces, ¿qué viene con el creer? Con el creer viene una transformación.
Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Estoy un poquito antes, creo. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Repito, esta partecita. Ellos cuentan cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Ay, pastor, yo no tengo ídolos. You're right. Voy a pisar unos callos. ¿Me dan permiso? ¿Cuántas horas marca tu teléfono que pasas en pantalla a la semana? ¿No tienes ídolos? Es que lo pasa en la app de la Biblia, pastor. Sí, cómo no. ¿Cuántas de esas horas las pasas en Netflix? O en todas las 1000 plataformas que hay ahora. ¿No tienes ídolos? Ouch. ¿A qué le dedicas más tiempo y más energía en tu vida? ¿No tienes ídolos? ¿En qué piensas cuando manejas al trabajo? La mayoría de las veces. ¿No tienes ídolos? Y entonces el pasaje habla de una conversión, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Sí, hay que convertirnos, sí. ¿Qué significa convertirse? Dar la vuelta. Girar la página. Dar vuelta en U. Arrepentirse. Entonces, con creer viene el arrepentimiento, es lo que sigue, para servir al Dios vivo y verdadero. Oh, es como lo que decía el retorno, te puedes tontear todo lo que quieras, ya sabes que estás mal, o sea, lo viste la salida, creíste que te pasaste, te tonteaste todo lo que quisiste, pero no ha habido la vuelta en U, no hay arrepentimiento, no hay conversión. Crees, pero no has actuado. ¿Sí? ¿Tiene lógica? Mientras no tomes el retorno, sigues yendo en la dirección equivocada. Esto es conversión. Servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesús, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. O sea que todavía hay una ira que viene. Sí. ¿Todavía no ha terminado la ira de Dios? No. Estamos en un periodo de gracia. Di conmigo, periodo de gracia. Un día Cristo va a venir por su iglesia y se acabó la gracia. En la tierra, porque nosotros vamos a vivir en gracia en el cielo. O sea, ya no va a haber más retornos. Y somos salvos de la ira por Él. Como garantía de que esto se cumpla en cada uno de nosotros, cuando creemos, somos sellados con el Espíritu Santo. La promesa del Padre. Por eso el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo es la evidencia de que somos salvos de la ira de Dios. Somos adoptados como sus hijos. Es el poder del Evangelio. Apunta, por favor, estos ya los vimos, estos pasajes, Romanos 8:15 y Gálatas 4:6. Romanos 8:15 y Gálatas 4:6 son pasajes paralelos. Ambos nos hablan de un espíritu de adopción, del espíritu de su Hijo por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Somos adoptados. Nos dio su nombre, nos puso en el testamento, somos herederos. Lo dice la palabra y lo dice el Espíritu Santo dentro de ti. Si tienes al Espíritu Santo dentro de ti, eres salvo de la ira. Eres salvo de la ira de Dios. Ay, ya me estaba preocupando, pastor, me estaba angustiando. Sí, yo también, ya sé. Hoy toma otra pausa y di gracias, Espíritu Santo, por darme testimonio de que soy hijo, de que soy perdonado, de que estoy a salvo de la ira del Padre. Gracias, 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 Espíritu Santo, por morar en mí. Gracias por darme testimonio día y noche de que soy hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En este momento, Espíritu Santo, da testimonio a tus hijos. Da testimonio a tus hijos de que son perdonados, de que son amados, de que son adoptados como hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y los que todavía no son hijos, Señor, los que han rehusado creer, los que saben y creen, pero no han tomado el paso del arrepentimiento, darles testimonio también de su posición actual en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora, si tú estás entendiendo que saber no es suficiente, que oír no es suficiente, que creer pero no arrepentirse no es suficiente, y estás dispuesto a tomar ese paso, así todos con nuestros ojos cerrados, escúchalo otra vez. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es una verdad. Es el punto. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios no te quiere mandar al infierno como allá afuera en el mundo enseñan. Dios no quiere que perezcas, sino que tengas vida eterna. Dios te ama y Él ya proveyó todo lo necesario para tu perdón, para tu justificación, para tu salvación. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Para eso vino Jesús al mundo, para morir en la cruz, para pagar por tus pecados, porque la paga del pecado es muerte y porque todos somos pecadores. Para morir por ti y por mí. Entonces, esta parte de arrepentirme es básica, es básica, es básica. Es parte del Evangelio. Iba en el sentido contrario, me alejaba de Dios, perseguía mis propios ídolos y yo puedo ser mi propio ídolo. Todo lo que se trate de mí y que todo sea para mí y por mí, yo soy mi propio ídolo. Probablemente el egoísmo, el egocentrismo sea el ídolo más grande en nuestra generación. Y entonces quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en Jesús es un acto de arrepentimiento. Si tú quieres arrepentirte y quieres recibir el regalo de la vida eterna de parte de Dios, voy a hacer una oración muy sencilla. Quiero que la escuches con mucha atención. Oh, Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón. Recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Repite, iglesia, conmigo. Jesús fue a la cruz por mí. Derramó su sangre por mí, murió por mí,
fue sepultado por mí, resucitó por mí. Jesucristo viviendo me amó. Al morir me salvó. Al ser sepultado llevó mis pecados. Resucitando me justificó. Me liberó para siempre. Y un día viene de nuevo por mí. Ese es el Evangelio, amada iglesia, y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora vive en esa verdad y comparte la verdad con los demás. Ponte de pie, por favor, ponte de pie, iglesia. Y vamos a cantar adorando a Jesús y dándole gracias y diciéndole cuánto te amamos, Jesús, cuánto te amamos, nuestro corazón te adora. Ahora, iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos. Buenas tardes.